grabar. Ya, entonces, ya, entonces acá, esta es la clase. Ya, esta es la clase 16. Clase 16. Y en esta clase ya estoy grabando, ¿cierto? Sí, creo que sí. Sí. Ya, entonces clase 16. Y en esta clase el tópico principal que vamos a trabajar es conjuntos acotados y axioma del supremo. Ya, ese es el tópico principal de esta clase, ¿sí? Entonces esta clase, para el que se quiere adecuar al apunte para estudiarla, esta sería de la semana 8. Si alguien la quiere estudiar del apunte, ¿sí? Entonces aquí sería el comienzo de la semana 8 de verdad. Entonces el tema que vamos a trabajar es justamente, bueno, conjunto acotado y axioma del supremo. Entonces si nosotros nos acordamos, en semana 1 del apunte habíamos trabajado los axiomas de cuerpo de los números reales. En la semana 2 del apunte habíamos trabajado los axiomas de orden, ¿cierto? Y aquí había un total de 5 en los de cuerpo y en los de orden habían 2, ¿cierto? En los de orden teníamos 2 simplemente, que eran estos axiomas de la clausura en el cono positivo, es decir, si yo sumo dos positivos o multiplico dos números positivos, sigue estando en el cono positivo. En el de cuerpo, bueno, teníamos la existencia de neutro, inverso, distributividad, conmutatividad y asociatividad. Y le habíamos comentado esa semana, al igual que Nicolás en la auxiliar, habíamos dicho que faltaba un axioma, porque en total los números reales cumplían 8 axiomas, y acá teníamos 7. Y el octavo axioma venía en la semana 8 del apunte, ¿sí? Todo esto es del apunte, en semanas, por si alguien, para hacer el nexo con el apunte. Y la semana 8 justamente aparece el octavo axioma, que era el axioma del supremo, que como su nombre lo indica es solo uno, es el axioma del supremo. Y ese sería el último axioma que cumple los números reales. Para hacerlos a los números reales, un conjunto que uno entiende como un cuerpo, una estructura que uno entiende como un cuerpo ordenado, y faltaba algo más que uno decía completo. Un cuerpo ordenado y completo. Así uno entiende y caracteriza de hecho a el conjunto de los números reales cuando uno lo dota con la suma y el producto. Bien, entonces nos faltaba por estudiar justamente este tema de la completitud. Esto nos faltaba. Y esto empezamos desde hoy. Desde hoy. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estaba este gap entre la semana 1 y 2 y la semana 8? Porque para entender de buena forma estos contenidos desde la semana en adelante, la semana 8 en adelante, es necesario madurez y comprender unos contenidos anteriores, como por ejemplo el de trigonometría, el de funciones, etcétera, porque después vamos a estudiar justamente sucesiones y límite de funciones, donde todos esos contenidos son necesarios, y también para tener una especie de entrenamiento, entre comillas, mental, para que todo esto no sea tan de golpe y que logren comprenderlos bien. Entonces, vamos con algunas definiciones de esta semana. Entonces, definición. Entonces, dado un subconjunto de R, que voy a llamar generalmente A, no vacío, entonces voy a decir que este conjunto A, diremos que A es un conjunto acotado, es un conjunto acotado
2 puntos. Voy a tener 2 tipos de acotado. Voy a decir que va a ser acotado o bien superiormente o bien inferiormente, o bien ambos. Entonces, primero voy a decir superiormente. Acotado superiormente. Bueno, si se ha integrado más gente a la clase, bienvenidos todos. Como estoy lejos del computador, o sea, veo el computador, a veces no puedo ver el chat, así que rogaría que si alguien tiene micrófono y alguien me pregunta y no le respondo en unos 2 minutos, me digan, profe, en el chat le están preguntando algo. Por favor, ¿sí? Pero voy a estar viendo siempre el chat en caso de. Entonces voy a decir que es acotado superiormente si existe un real M, que es mayor o igual a todos los elementos del conjunto A. ¿Sí? Entonces voy a decir que el conjunto A es acotado superiormente si yo soy capaz de encontrar una constante M de tal forma que todos los elementos del conjunto A sean menores o iguales que esa constante. ¿Cómo escribo eso matemáticamente? Bueno, matemáticamente lo escribo de la siguiente forma. Voy a decir que va a existir una constante real, de tal forma que para cualquier elemento del conjunto A, este elemento X es menor o igual que esa constante M. Profe, ¿Sí, sí? que en la definición puso mayor igual y ahora está diciendo menor. No, no, ojo, ojo, ojo. Es que ahí hice un juego de palabras. La Ah, constante entiendo. M eso, es mayor o igual que todos los elementos del conjunto A, o bien todos los elementos del conjunto A son menores o iguales que la constante M. Sí, o sea, en general, siempre acá, voy a hacerla acá al lado, la constante, porque tengo acá el conjunto A, por ejemplo, puedo tener ese conjunto A. Entonces la idea es que yo puedo poner acá una constante M, de tal forma que todos los elementos que están en A no sobrepasen esa constante. O sea, la constante M puede ser esa, o puede ser la óptima, que puede ser esa, etcétera. Siempre la idea es que esa constante sea mayor o igual que todos los elementos que están en el conjunto A. Ojo, el conjunto A, la única condición que dice es que sea no vacío. Entonces, uno en general puede pensar el conjunto A como intervalo, ¿cierto? Como un intervalo, así, de esta forma. Pero también el conjunto A puede ser unión de intervalos, por ejemplo, puede ser así, por ejemplo. Eso puede ser el conjunto A, la unión de esos dos. Entonces acá igual la constante M la pongo ahí. O sea, es una constante real de tal forma que le gana a todos los elementos del conjunto A. ¿Sí? Esa es la idea de la constante M y esa es la idea de que sea acotado superiormente. O sea, cuando yo acoto superiormente me refiero a que estoy acotando por la derecha. A eso me refiero. ¿Sí? Siempre la constante la voy ubicando a la derecha del conjunto. Bien. Y voy a decir que es acotado inferiormente, si existe un real M, pero le voy a llamar M minúscula para diferenciarla del anterior. Un real M que es menor o igual que todos los elementos del conjunto A. Menor o igual a todos los elementos del conjunto A. O sea, a saber, lo que tengo es, existe esta constante M minúscula, de tal forma que todos los elementos del conjunto A van a ser mayores o iguales que esa constante. O sea, ahora, cuando yo trabajo con el acotamiento inferior, lo que estoy diciendo es que soy capaz de ubicar un real a la izquierda del conjunto A. Entonces, en este caso, lo que yo tengo es lo siguiente. Nuevamente, tengo acá el conjunto A
Y si ese conjunto fuese acotado inferiormente, por ejemplo así el conjunto A, o bien como dije antes, puede ser unión de intervalos, así por ejemplo, etcétera. Lo importante es que sea no vacío. Entonces cuando yo acoto inferiormente, lo que estoy diciendo es que soy capaz de ubicar un M, una constante a la izquierda del conjunto. Esa es la idea de acotar inferiormente. Y de acotar superiormente, yo estoy ubicando una constante a la derecha. ¿Sí? Que es la M mayúscula. ¿Bien? ¿Se entiende la idea? Esto es acotar superiormente, esto es acotar inferiormente. Y no hay ninguna restricción acerca del M mayúscula y minúscula. O sea, ustedes pueden ubicar, por ejemplo, puede que Camila se le ocurra SM minúscula, estoy acá arriba, y puede que, por ejemplo, Tamara elija este M minúscula, y puede que, por ejemplo, eh, Jorge elija este M minúscula, o puede que Nahuel elija SM. ¿Se entiende? O sea, la idea es que exista esa constante, no importa cuál sea, pero que al menos exista a la izquierda del conjunto. Esa es la idea de ese conectivo, o sea, ese cuantificador existe. No le está diciendo ubique el óptimo, ¿sí? Porque el óptimo siempre sería el que esté ojalá acá, ¿por cierto? En el borde del conjunto, ahí. Esa es la idea del óptimo, ojalá. Esa sería la cota óptima. Ahí y superiormente sería acá. Acá no les dicen nada del óptimo, solamente de que logren encontrar esa cota. Bien, entonces veamos algunos ejemplos. Bien, ejemplos. Ya, entonces, ejemplos. ¿Cuántos somos? Perdón. Somos 16, ya perfecto. Ha llegado más gente, entonces hola a todos. Ya. Entonces, ejemplo, el primero, por ejemplo, tengo el conjunto 1 al 6. Ese conjunto está contenido en los reales y es acotado superior e inferiormente. Pues basta considerar, ¿qué cotas? A ver, ¿cuál sería la M minúscula y la M mayúscula que puedo considerar para acotar inferior y superiormente ese conjunto? Dígame en el chat o hablado. ¿Cómo acoto por abajo y por arriba ese conjunto? Por abajo es con 1 Ya, bien, bien, y por arriba con 6. perfecto. Y Camila, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, hubiera elegido M igual -1 y el M mayúscula igual 1000? ¿Sirve o no sirve? Eh, mm, no, Con sí. confianza. O sea, es que como que me distraje antes cuando dijo como explicando esa parte. Ah, pero mira, el conjunto A es el 1 al 6, ¿cierto? Ahí está, es el conjunto A. Ujú. Entonces tú dijiste el 1 y el 6, que está perfecto. De hecho, el 1 y el 6 que dijo Camila es justamente el M minúscula y M mayúscula óptimos, ¿sí? Perfecto. Ya, entonces cuando yo digo acotar, por ejemplo, yo elegí ahora el -1 y elegí por acá el 1000. Ahora con el dibujo, ¿qué opina de el -1 y el 6 y el 1000? ¿Logran lo que quiero o no? Que en el fondo sería estar a la izquierda y a la derecha. Ah, sí, porque no dice que es un único M. Exacto. Solamente me basta con que ese número que uno elija sea menor o igual que todos los del conjunto A. Obviamente hay Y algunos óptimos, lo pero del da lo mismo. Supremo es eso, ¿no? Como Ya, pero no nos que... confundamos. Vamos para allá, Ah, vamos para ya. allá. Sí, mejor Ya, todavía no conocemos el Supremo. Por ahora para que no ya. se confundan, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Cuando uno acota, da lo mismo donde yo ubico el M y el minúscula y mayúscula. Lo importante es que consigan su objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es esto de acá, lo que estoy marcando en destacador.
El objetivo es ya sea ser mayor o igual que todos los elementos del conjunto A, y ya sea ser menor o igual que todos los elementos del conjunto A. Esa es la idea de acotar inferior y superiormente. Lo bueno de nuestro cerebro es que nuestro cerebro siempre busca lo óptimo. Entonces, justo lo que hizo Camila es en realidad lo que hay que hacer, es lo bueno, porque eso va a ayudar justamente para el futuro, a eso voy. No los quiero enredar todavía con el Supremo, pero va encaminado para allá. Entonces, cuando uno busca el óptimo, créanme como hint que es el buen camino. En este caso, el óptimo era elegir el 1 y el 6, ¿sí? Como lo hizo Camila, que serían justamente los extremos del intervalo. Por ejemplo, a ver, si yo elijo ahora un segundo conjunto, como conjunto A, y lo elijo como el -1 al 5 unión del 7 al más infinito. ¿Qué pasa ahí, en ese ejemplo? Solo está acotado inferiormente, creo, ¿no? Ya, bien, ¿por qué? ¿Cuál sería tu m minúscula que serviría? El -1, Bien, -1. ¿Y acotado superiormente se podría? no porque el límite superior es infinito. Eso, exactamente. De hecho, cuando vimos esta materia, habíamos llamado a este tipo de conjuntos como no acotados. ¿Se acuerdan? Que era cuando uno de los extremos del intervalo era con el infinito. Entonces, perfecto. Este conjunto, el A, se dan cuenta que es unión de intervalos, pero que hay un intervalo, el derecho, el extremo derecho, como es infinito, al ser no acotado, no tengo posibilidad de elegir un M mayúscula que lo acote. Por lo tanto, el conjunto A, en este caso, no es acotado superiormente. Pero como ya dijo Camila, sí lo es inferiormente, con el -1. Esta es lo que uno llama una cota inferior. Bien, así que este conjunto es acotado inferiormente, pero no superiormente. Bien, entonces yo puedo concluir eso, si bien puedo concluir acotado inferior o superiormente, solo exponiendo estos M minúscula y M mayúscula de la definición. Con eso ya gané. Bien, esa es la clave. Entonces, una pequeña observación, es decir lo siguiente: si un conjunto no vacío de R es acotado inferior, y superiormente, se dice que es simplemente acotado a secas. O sea, cuando uno dice que un conjunto es acotado, lo que uno está diciendo implícitamente es que ese conjunto está acotado tanto inferior como superiormente. O sea, soy capaz de encontrar un real M minúscula y M mayúscula de tal forma que lo encierra por la izquierda y por la derecha. Esa es la idea de ser acotado. Cuando uno dice acotado a secas, entonces estoy cumpliendo ambas, inferior y superiormente, en términos de acotamiento. ¿Ya? Eso es ser acotado a secas. Eso es acotado a secas. Ya, entonces, hasta acá, ¿todo claro? Si se entiende la idea, pongan por favor un +1 en el chat. Hasta el momento. Ya ahí estoy viendo Diego, Paloma, Camila, Fernando, Ignacio, Javiera, Daniel, perfecto. Francisca también. Creo que Sofía se cayó, ¿no? Me parece. Porque estaba conectada, ahora no está. Bien, Pablo también puso un +1. Bien, entonces se entiende la idea. Calisto también, Ignacio, perfecto. Ya, entonces bien, vamos bien hasta el momento. Entonces, ojo, lo importante es que en la definición de acotado, ya sea inferior o superiormente, nadie dice
condiciones acerca del M minúscula y mayúscula. Alguien puede ser precavido y elegir un M minúscula suficientemente chico, de tal forma de no fallar, o bien un M mayúscula suficientemente grande, de tal forma de no equivocarse. Pero lo que hizo Camila al comienzo es justamente lo que debemos hacer, que es elegir, ojalá, el óptimo. Ojalá el menor M minúscula que haga la gracia y el mayor y el menor M mayúscula que haga la gracia. Sí, o sea, perdón, el mayor M minúscula que haga la gracia y el menor M mayúscula que haga la gracia. Esa es la idea. Siempre elegir lo óptimo. ¿Sí? Entonces, sigamos. Bien. Entonces voy a avanzar. Entonces, una observación 2 es la siguiente. Dado un conjunto, voy a llamar mejor subconjunto, de R no vacío, y que es acotado inferiormente, respectivamente, superiormente, respectivamente, superiormente, eh, si el M minúscula elegido es el óptimo, es decir, cuando uno dice el óptimo, cuando uno habla de el M minúscula, es decir, de la cota inferior, me refiero que es la mayor de las cotas inferiores que puedo elegir. La mayor cota inferior que puedo elegir. Entonces, el conjunto menos infinito hasta ese M minúscula es el conjunto de cotas inferiores. De cotas inferiores. Respectivamente, el conjunto M mayúscula al más infinito, el de cotas superiores. O sea, en esos conjuntos viven todos los posibles reales que sirven ya sea de cotas inferiores, así como de cotas superiores. Y hablo del óptimo en la observación, porque la idea es no dejar ninguna cota inferior fuera, porque si el M fuese muy chico, entonces habría un gap acá entre ese M elegido y el conjunto A. Sí, por eso acá en esta observación hablé del óptimo. Aquí lo mismo, si yo elijo un M muy grande, habría un gap entre ese M grande y el conjunto A. Y no es la idea, para elegir el conjunto de todas las cotas superiores e inferiores respectivamente. ¿Ya? Entonces, ejemplo de esto, si yo tengo el conjunto A como el conjunto menos 1, no quiero repetir mejor el número, a ver, voy a elegir el menos 6 hasta el 2, unión del 5 hasta el 9, unión el 10 al 12, es el conjunto A. ¿Quién sería el conjunto de cotas superiores? ¿Y quién sería el conjunto de cotas inferiores?
Voy a borrar el tiro ese más. Ahí sí. A ver. ¿Quién sería el conjunto M al más infinito? El de todas las cotas superiores posibles. Eso sí, voy a esperar eso sí un minuto porque puede que haya alguien copiando. Voy a esperar un poco. Ahí Tamara ya dijo algo en el chat. Voy a esperar un segundo. Entonces, la observación dice, dado un subconjunto de R no vacío y que es acotado inferiormente, respectivamente superiormente, si el M minúscula elegido es el óptimo, es decir, elijo la mayor cota inferior que puedo elegir, entonces el conjunto del menos infinito hasta ese M cerrado es el conjunto de todas las posibles cotas inferiores que puedo seleccionar. Análogamente, es lo mismo para las cotas superiores. O sea, si elijo el M mayúscula más chico de todos los más grandes que puedo elegir, entonces ahí yo puedo hablar del conjunto de todas las cotas superiores. Entonces, en este caso, como dice Tamara, en el primero yo sería del 12 al más infinito. Bien. ¿Y quién sería el segundo conjunto? El de las cotas inferiores. ¿El segundo quién sería? Del menos infinito al menos 6, exactamente. Exactamente. Muy bien, este es el de cotas inferiores. Perfecto. O sea, yo sé que todos los elementos de estos conjuntos cumplen con ser ya sea una cota superior, así como una cota inferior. Pero ¿quién sería acá la óptima? La óptima sería la cota 12 y la cota menos 6. ¿Bien? Bien, eso ya creo que se entiende bien. Perfecto, gracias. Ahí Alonso puso el símbolo de infinito en el chat. Ok. Bien, entonces, vamos por algunas más definiciones. Entonces, dado el famoso conjunto A contenido en R, no vacío, para que haya alguien con quien jugar, ¿cierto? Esa es la idea. No vacío. Entonces, voy a decir que este M se llamará máximo, y no el máximo de la película Gladiador. Es buena película, si alguien no la ha visto, véala. Sí, solo sí. Es súper antiguo eso sí, pero la recomiendo. Sí, solo sí. Cumple dos cosas. M está en A y M es cota superior de A. O sea, está en este conjunto M al más infinito. Y justamente va a ser este elemento que es el óptimo, que seleccionó Camila antes, ¿sí? Entonces la notación que uno elige para el máximo es la siguiente. Uno dice max del conjunto A igual a este M mayúsculo. ¿Bien? Y uno dice que alguien es mínimo si cumple lo siguiente. M minúscula se llamará mínimo de A si solo si cumple dos cosas nuevamente. ¿Aló, me escucho bien? Sí. Ah, ya, perfecto. Gracias. Ya, entonces acá voy a tener M minúscula pertenece a A y M minúscula es cota inferior de A. Y la notación que uno ocupa es min. Min de A es el M minúscula.
Entonces, acá aparecen cosas interesantes porque uno ya empieza a ver que en el fondo el profe, cuando ocupó esta palabra óptimo, obviamente los que ya estaban spoileados ya sabían esto, pero miren, cuando uno ocupó la palabra óptimo, en el fondo lo que yo quería decir implícitamente, justamente esta noción de el máximo y el mínimo, o bien como ya nos dijo uno de sus compañeras, o bien la noción de ínfimo y supremo, dependiendo del conjunto A. Entonces, por eso yo le hablaba que la idea de elegir el óptimo, que nuestro cerebro ya la tiene interiorizada, por eso uno en general elige lo más chico o lo más grande del conjunto posible, es bien interesante porque eso nos permite obtener de forma, entre comillas, fácil el máximo y el mínimo, o ya más adelante el supremo y el ínfimo, de conjuntos. Entonces, veamos ejemplos de esto. Vamos a hacer ejemplos más difíciles y otros más fáciles. Acuérdense que la clase tiene por objetivo que ustedes entiendan los conceptos. Ya después Nicolás se encargará de los problemas más difíciles porque se entiende que la materia ya está interiorizada, ¿cierto? Pero si yo les pongo acá un problema difícil, recién viendo la materia, muy probablemente lo único que voy a conseguir, aparte de lucirme, es que ustedes se frustren. No es la idea. La idea de la clase es que ustedes entiendan los conceptos y que ojalá puedan conseguir una mejor lectura del apunte, porque varios me han dicho que el apunte es difícil de leer, ya sea acá o en álgebra o en lineal, etcétera. Entonces la idea, ojalá que la clase pueda complementar el apunte y que ustedes después lo puedan leer de buena forma, si que quieren estudiar de ahí, por ejemplo. Entonces miren, ejemplo 1. Tengo este conjunto A, el famoso intervalo 0,1 en los reales. ¿Qué me pueden decir de ese conjunto? ¿Cuál sería el máximo y cuál sería el mínimo? El máximo es 1 y el mínimo es 0. Bien, Lorenzo, el máximo es 1 y el mínimo es 0, perfecto. Y con ello incluso puedo hablar del conjunto de cotas superiores y el conjunto de cotas inferiores, ¿cierto? Que hablábamos antes. El de superiores es justamente desde el 1 al más infinito y el de cotas inferiores es del menos infinito al 0. ¿Sí? Perfecto. ¿Y qué más puedo decir del conjunto A? Porque es acotado inferior y superiormente. Por lo tanto, A, ¿cómo es? Acotado. Acotado, perfecto. ¿Cierto? Habíamos dicho que acotado era una palabra bastante fuerte, porque para ser acotado tenía que ser acotado tanto inferior como superiormente. Y este conjunto A lo cumple, así que perfecto. Entonces el A es un conjunto acotado. Tenemos que es acotado superiormente por el 1, inferiormente por el 0. En este caso, ambos números corresponden al máximo y al mínimo, respectivamente, ahí están. Y con ello también puedo seleccionar de buena forma el conjunto de todas las cotas superiores, ahí, y el conjunto de todas las cotas inferiores, ahí. Perfecto. Bien, ahí ya tengo entonces el primer ejemplo. Segundo ejemplo. ¿Qué sucede con este conjunto? A ver, menos infinito al 5 cerrado. Denme la misma info de arriba, a ver, ¿qué se obtiene? Voy a poner acá cotas superiores y cotas inferiores para... Ahí, díganme, a ver. Profesor, un 5. Es un 5, efectivamente. Ah, ¿A qué se parece? ¿A qué se parece? no sé, es como una S. Ah, no, no, es un 5. Ahí sí. Sí, es un 5. Aló, profe, Sí, sí, se en el escucha, Alonso. ejercicio 1, en la cota inferior no debería ser Perdón, el... ¿Podría tomar cerrado, el ¿no? 0? Eso mismo, sí, 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 lo siento. Ahí sí lo vi recién. Gracias, Gracias. Jorge, ¿no? No, Alonso. Alonso, ok, gracias, Alonso. Sí, sí, es cerrado, sí, ahí sí. Ya. Segundo ejemplo, a ver, ¿qué pasa con ese conjunto A? ¿Cuál sería el máximo? Ya, el 5. ¿Y el mínimo? No hay, exactamente. Acá el mínimo no existe. Ojo, ojo, importante, en esta definición,
no me dice en ningún lado que si el conjunto A cumple cierta cualidad, siempre existe el máximo y siempre existe el mínimo. Puede que un conjunto no tenga mínimo, puede que un conjunto no tenga máximo, puede que un conjunto no tenga ni mínimo ni máximo. ¿Ya? Eso no tiene por qué existir siempre. Bien, de hecho vamos a ver de vuelta del receso que hay conjuntos que que no tienen ni mínimo ni máximo. ¿Sí? Eso no tienen por qué existir. Entonces en este caso sí existen porque estoy haciendo trampa. ¿Cuál es la trampa que estoy haciendo? Los conjuntos que estoy eligiendo, ¿cómo son en los extremos? ¿Son intervalos de qué tipo? ¿Abiertos o cerrados? Son intervalos cerrados. Entonces, exactamente, Jorge. Entonces, de esa forma yo puedo elegir justo el tope, que sería ya bien el número superior o el número inferior. Entonces, esa es la pequeña trampa que estoy usando. Porque, ojo, para hablar de máximo o de mínimo, la primera condición es súper importante. Ambos elementos, ya sea el máximo o el mínimo, tienen que ser elementos del conjunto A. Bien, eso es importante. Entonces acá el mínimo no existe, el máximo sí existe, por lo tanto el conjunto de cotas superiores sería del 5 al más infinito, y el de inferiores, acá uno dice no es acotado inferiormente. Así que no tengo conjunto de cotas inferiores. ¿Estaría correcto decir que este conjunto es acotado? ¿Qué dirían ustedes? Si les digo, chicos, el conjunto 2 es acotado. No, ¿cierto? Porque para ser acotado, ¿qué necesita? El conjunto necesita ser acotado tanto inferior como superiormente. Bien, así que si este conjunto no es acotado inferiormente, F, ¿sí? No es acotado. Solamente en este caso tengo que es acotado superiormente. Perfecto, entonces antes del receso voy a dejar escrito el problema y nos vamos a tomar los 10 minutos. Entonces el problema dice lo siguiente. Si A es el siguiente conjunto, son todos los I en los reales, tal que x menos 1 al cuadrado más I menos 2 al cuadrado es igual a 16, determine máximo, mínimo de existir y cotas superiores y cotas inferiores. Bien. Ya, entonces quedamos con ese ejercicio en pausa y nos tomamos los 10 minutos de receso. Bien, si alguien quiere empezar a hacerlo, bienvenido. Sí, pero nos vemos a las 9. Les voy a quitar epsilon del minuto 9:31, 9:32. Nos vemos. Bien, entonces habíamos quedado con este ejercicio del tercero que decía si tengo un conjunto A de todos los números reales y de tal forma que satisfacen esta ecuación de acá, entonces me piden determinar el máximo, el mínimo y el conjunto de cotas superiores e inferiores de este conjunto en caso de que existan, ¿sí? Entonces, lo importante es saber quién es el conjunto A. Ahí está la dificultad del problema, porque si el conjunto A yo se los doy así, o así, o así, es bien fácil. ¿Dónde está la dificultad? La dificultad cuando el conjunto A no está explícito, por ejemplo acá. Entonces ahí radica el problema. Entonces, a ver, por ejemplo, ese conjunto A, ¿qué puntos, o sea, qué está graficado en la condición de A? ¿Qué es el conjunto A? Una circunferencia, ¿no? Bien, una circunferencia, exactamente. Entonces, si yo acá grafico, tengo el plano cartesiano, ahí, muy bien, ahí, y la circunferencia, ¿qué información tengo? A ver, ¿cómo la puedo graficar? De esta circunferencia que está ahí. ¿Qué datos Está bien. tengo? Tenemos los centros y el radio. Eco, bien. ¿Cuál es el centro? 1,2. Bien.
y el radio es 4, ¿cierto? Bien, bien, bien ambos. Perfecto, ahí también Camila había dicho en el chat. Entonces el centro es el 1,2. Voy ahí. Y el radio es 4. Entonces la voy a dibujar. Va a ser algo así. No parece tanto circunferencia, pero se entiende la idea. Entonces miren, acá ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. El conjunto A me pregunta por los Y, no por los X. Por lo tanto, lo que me interesa es ver cuáles son los que se proyectan en el Y. Entonces, bueno, una cosa es el dibujo y otra cosa es trabajarlo algebraicamente. Entonces, fíjense, si yo tengo el centro en el 1, 2 y el radio es 4, ¿cuánto puedo subir y cuánto puedo bajar? 4, exactamente. Entonces, el conjunto A, en realidad, como son los Y, sería, tengo como mínimo el valor -3, o sea, perdón, el valor -2, y como máximo el valor 6. ¿Están de acuerdo, no? Porque puedo bajar 4 y puedo subir 4. Por lo tanto, llego hasta el 6 y abajo llego hasta el -2. Entonces aquí ya tengo el conjunto A de la forma que me gusta. ¿Por qué la forma que me gusta? Porque acá tengo toda la información. Acá ya es fácil trabajar. Acá, ¿cuál sería el máximo y el mínimo? Acá sería el máximo 6 y el mínimo -2. Y por lo tanto el conjunto de cotas superiores sería el del 6 al más infinito y el de cotas inferiores sería desde el menos infinito al -2. Y este conjunto A además tiene un nombre, porque es acotado inferior y superiormente. Por lo tanto, este conjunto A le puedo decir que es acotado. ¿Ven? Y eso es todo. O sea, el problema, como ya les dije, puede estar en que el conjunto A no esté escrito así. Porque si está así, es fácil. Entonces, generalmente, el conjunto A no está escrito de esta forma. La idea es que ustedes sean capaces de llevar un conjunto A cualquiera de esa forma, con la que es más fácil trabajar. En este caso, era una circunferencia y le estaba indicando acá el Y o el X hacia dónde estaba proyectando. En este caso, yo estaba proyectando hacia el eje Y. ¿Bien? ¿Se entendió la idea, chicos? ¿Los escucho o los leo? Ya, perfecto, vamos bien. Acuérdense que esto me estoy deteniendo harto porque son conceptos que no es válido dibujar, pero solamente para tener la idea de lo que se está trabajando. Ya el dibujo en el fondo no es parte de la solución o de la demostración. Es más que nada para ubicarse. Yo acá, por ejemplo, pude haber hecho todo sin el dibujo, pero encuentro que es más fácil poder ver esto con el dibujo para así trabajar. ¿Se tiene la idea? O sea, el dibujo en el fondo no es como toda la justificación. O sea, el dibujo es una herramienta que te permite poder ver de mejor forma las cosas, exactamente. Entonces, a ver, veamos si se entiende o no el tema. Miren, voy a poner pausa a la grabación para el que la ve grabada no se aburra, porque va a haber una pausa como de 10 minutos o 5 minutos. Bien, entonces miren, última cosa de la clase. Vamos a ver qué sucede con los intervalos abiertos. Entonces, situación. Situación. La situación o la pregunta, la problemática es qué sucede con el conjunto A igual 0 al 1 abierto. Entonces, ese conjunto, yo sé que tiene cosas igual. De hecho, ese conjunto es acotado. ¿Están de acuerdo, no? El conjunto A es acotado. A es acotado. ¿Por qué es acotado? Porque ¿cuál sería el conjunto de cotas superiores y el conjunto de cotas inferiores?
Javiera, lo que voy a hacer, me comprometo a eso, es, eh, no sé si hacer un dibujo, pero sí explicarlo mejor, pero en el foro, porque así como tienen duda ustedes, yo creo que muchos del curso quizá la puedan tener. Entonces creo que es mejor que quede en el foro la explicación a que quede acá. Sí, en el foro del curso. Bien. Entonces miren, la cota superior son desde el 1 al más infinito y la cota inferior son del menos infinito al 0. Ok, no hay problema. No hay problema, Javi. Y ahí tengo cotas superiores y cotas inferiores. Bien, entonces es acotado. Está acotado superiormente y acotado inferiormente. Acá en el fondo lo que dije es que mi M mayúscula sería el 1 y mi M minúscula sería el 0, pero de cota superior y cota inferior, no de máximo y mínimo. ¿Ya? Entonces, a su vez, yo sé que el mínimo sí existe. ¿Cuál sería el mínimo? El mínimo sería 0, ¿no? Exacto, bien, sería 0. Perfecto. Ya, ¿y qué pasa con el máximo? No hay, ¿cierto? No hay. Ya, pero a ver, ¿cómo podemos probar que no hay? Porque en realidad, si estamos, por ejemplo, en un verdadero y falso, y tengo que justificar las falsas, y yo digo, el conjunto 0,1 tiene máximo, y alguien me dice falso, tendría de algún modo que probar que es falso. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a suponer que hay máximo. Supongamos que M es el máximo. Una M mayúscula, ¿sí? M mayúscula es máximo, ¿sí? Entonces, luego, fíjense, por definición, el M debiese estar en el conjunto A, ¿cierto? Ese es el punto 1 de la definición de máximo. El máximo y el mínimo tienen que pertenecer al conjunto. Entonces, en este caso, si yo estoy diciendo que el M es un elemento máximo de un conjunto, es porque el M pertenece a ese conjunto. Esa es la primera condición de ser máximo. Pero ¿quién es el conjunto A? El conjunto A es el conjunto de todos los reales que están entre 0 y 1. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que el M es menor que 1 y es mayor o igual que 0. ¿Sí? Esa es la definición acá, mayor o igual. Sí, solo si quiere. ¿Sí? Por lo tanto, en particular, yo voy a tener que el M es menor que 1. ¿Sí? En particular, para la derecha. Y se tiene lo siguiente. Si yo tengo el M menor que 1, yo sé que hay alguien entre medio del 1 y el M. ¿Quién es ese alguien trivial que puedo considerar? Perdón, dije trivial. ¿Quién es ese alguien que puedo considerar? Que está entre medio de dos números. Y que siempre existe. En los reales. ¿Quién está entre medio de dos números? Por ejemplo, entre el 2 y el 4, ¿quién está entre medio? Bueno, la justificación real es esa, pero como no la hemos visto, no quería decir esa palabra para no confundirlo. Pero entre el 2 y el 4, ¿qué número eligen al tiro al ojo? El 3, exactamente. ¿Y por qué el 3? ¿Cuál es el promedio entre el 2 y el 4? Justamente es 3, exactamente, Javiera. Entonces yo siempre puedo seleccionar el promedio entre estos dos números. ¿Sí? Y ese promedio está entre medio. Y si este elemento es menor que 1, ¿cierto? Entonces este elemento pertenece al A, por definición del A. ¿Eso qué implica? Eso implica que había un número mayor, que había un número mayor que había un número mayor, eso implica que m más 1 medios pertenece a A y es mayor que m.
eso es una contradicción. Acuérdense que el M, como era máximo, en particular, tenía que ser cota superior. Y las cotas superiores son números reales. Oh. A ver, denme un segundo. Ahí se ve. ¿Se ve Sí, ahí? Sí, ahora Ahí se sí. ve. Ya, entonces vuelvo, miren. Me quedé pegado, creo que acá. ¿A ¿Dónde está? Acá. Ya, miren. Lo que había dicho era lo siguiente. El M es un elemento de A, por definición de máximo. Porque máximo, lo primero que dice es que el máximo tiene que ser un elemento del conjunto en cuestión. Entonces el M tiene que ser un elemento de A. Y el A es el conjunto 0 al 1. Por lo tanto, el M tiene que ser menor que 1 y mayor o igual que 0. ¿Sí? Por definición del intervalo. Entonces, en particular, yo tengo que el M es menor que 1. Y por lo tanto, lo que tengo es lo siguiente. El M es menor que el M más 1 medios, menor que 1. El M más 1 medios es el promedio entre el M y el 1. Y el promedio, siempre que está entre medio, la media aritmética, siempre que está entre medio de los dos números reales elegidos. Entonces, el M más 1 medios, que es el promedio, como es menor que 1 y mayor o igual que 0 porque es mayor que el M, está en A. Como está en A, eso contradice que el M sea máximo porque el M más 1 medios es mayor que el M. Y el M, al ser elegido máximo, era una cota superior y por lo tanto tenía que cumplirse el mayor o igual que todos los elementos de A. Esa es la contradicción. Encontré un elemento del A que le gana al máximo. Eso no puede ser. ¿Se entendió la idea? ¿Sí? Ya, esa es la idea. Por eso el intervalo abierto me jode toda la idea del máximo o del mínimo, porque en el fondo, como dice su compañero, por la densidad que tengo, yo sé que puedo elegir entre medio alguien, que en este caso sería el promedio. Entonces, eso no pasa cuando tengo el intervalo cerrado, porque elijo el extremo y ya gané. Pero cuando es abierto, yo sé que entre medio siempre puedo elegir alguien, y por eso no puedo hablar ni de máximo ni de mínimo. ¿Sí? Entonces ahí es necesario introducir nuevos conceptos. Y esos nuevos conceptos son justamente el del supremo y el ínfimo. Y con eso vamos a terminar la clase. Entonces definición, con eso terminamos. Voy a tomar un A subconjunto de R no vacío. No vacío. Entonces, primero, voy a decir que S perteneciente a R es supremo de A. Es supremo de A. S es supremo de A. Sí, solo sí. Dos puntos. Cumple dos cosas. Primero, el S tiene que ser cota superior de A. El S es cota superior de A. Y segundo, el S es la menor de las cotas superiores de A. ¿Sí? Y la notación que ocupo es sub de A igual a S. Entonces, ojo, el supremo primero va a ser una cota superior y segundo tiene que ser la más pequeña de todas las cotas superiores. Ojo, a diferencia del máximo, el supremo no está exigiendo ser un elemento del conjunto. De hecho, fíjense que inicialmente el S no lo tomé en A. El S es cualquier número real. Entonces el supremo no tiene por qué ser un elemento del conjunto A. De hecho, si lo fuese, se llamaría máximo. ¿Sí? 2. Voy a decir que S minúscula, ese chiquitito, es ínfimo de A. Sí, solo sí. Voy a tener
el S chiquitito es cota inferior de A, y voy a decir además que el S chiquitito es la mayor de las cotas inferiores de A. Y la notación acá sería ínfimo de A es igual al S chiquito. Ah, exactamente, Camila. Pueden haber conjuntos en los que coincidan. Por ejemplo, si el conjunto es un intervalo cerrado, entonces tu extremo superior, que sería el máximo, también sería supremo. Lo que quiere decir este concepto nuevo es que viene a parchar los casos en los que no haya máximo ni mínimo, porque, por ejemplo, mira, este conjunto, el conjunto 0, 1, ese conjunto tiene mínimo igual a 0, el máximo no existe, el ínfimo es el 0 y el supremo sí tiene. ¿Cuál sería el supremo ahí? ¿El supremo cuál sería? El supremo sería el 1, porque mira, ese conjunto, el conjunto de cotas superiores, es desde el 1 al más infinito. ¿Y cuál es la cota superior más pequeña? El 1. ¿Te das cuenta que acá, se dan cuenta que acá el máximo no existe, pero el supremo sí? Pero por ejemplo, si yo tengo este conjunto, ese conjunto, su máximo es el 1 y el supremo ¿cuál es? ¿Cuál es el supremo en ese ejemplo? También va a ser el 1, ojo. Exactamente. ¿Sí? O sea, si un conjunto tiene máximo, entonces el supremo va a ser el mismo que el máximo. El supremo es un concepto que viene a parchar los casos en los que no haya máximo ni mínimo. Por ejemplo, en los que tengo intervalos abiertos. Entonces, al revés no se cumple. O sea, que un conjunto tenga supremo no necesariamente va a tener máximo. Pero si un conjunto tiene máximo, entonces tiene supremo. ¿Se entiende? Ese le implica. Sí, el supremo es un concepto un poco más fino, no todos lo tienen. O sea, perdón, el máximo es algo más difícil de conseguir. El máximo, no todos los conjuntos tienen máximo. Ujú. ¿Se entiende la idea? Ahora acá, por ejemplo, antes de terminar la clase, ¿cuál sería el máximo y el mínimo y el supremo y el ínfimo? En ese ejemplo, en el final. ¿Tiene máximo, tiene mínimo? Ya, no existen, dice Tamara, bien. Y ahí el supremo y el ínfimo, ya lo dijo también. Menos 1 y 1, exactamente. ¿Ven? Eso mismo, exacto. Bien, entonces lo que vamos a hacer el día jueves es empezar ya a un terreno, entre comillas, pantanoso, pero vamos a empezar ya a ver el axioma del supremo y vamos a ver algunas aplicaciones. ¿Sí? Entonces, ojo, el axioma del supremo, como spoiler, va a decir que todo conjunto no vacío y acotado superiormente tiene supremo. Eso es lo que dice el axioma. Eso es todo. Entonces, todo conjunto que va a ser acotado por arriba, todo conjunto acotado por arriba y no vacío, tiene supremo. Ese es todo el axioma. Pero lo vamos a escribir en detalle y ver el día jueves. Y eso, se acabó la clase de hoy, chicos y chicas. Estamos impeque. Bien.